¿Listos? Efesios capítulo 1, por favor. La semana pasada en Efesios vimos una introducción y es Dios dándonos una probada de su amor y su gracia. Y no sé tú, pero yo después de estudiar Efesios, lo único que vino en mi corazón es poder adorar a Dios y decirle como Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por todas esas bendiciones que nos dijo Dios que tiene para nosotros, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si te das cuenta y estuviste en el estudio de la semana pasada, Dios ya en Cristo tenemos todas las bendiciones. El cristianismo no es una religión que tenemos que estar haciendo cosas para lograr bendiciones de Dios. No es de que, si lees tu Biblia, Dios te va a bendecir de una manera especial. Si vas a la iglesia, Dios te va a bendecir de una manera especial. Si ofrendas y diezmas, Dios te va a bendecir de una manera especial. O sea, Dios no está, dame y yo te doy, dame y yo te doy. Sino Dios en Cristo nos da todas las bendiciones espirituales. No hay que hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que es creer en el Evangelio. Y entonces todo lo que hacemos y todo lo que viene es porque entendimos que ya en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. O sea, Dios nuestro Padre no es un dictador o no es un hacendario que simplemente está, si tú me sirves, si tú trabajas, yo te bendigo. Si tú me das, yo te doy. ¿Sí? O sea, Dios no es ese, no es un Dios negociador, no es un Dios de trueques. Simplemente en Jesús, dice Efesios, ya tenemos toda bendición espiritual. Y ya vimos que bendición espiritual va mucho más allá de bendición terrenal. Son bendiciones que trascienden, que van más allá de esta vida, sino que hablan de vida eterna. Y dice que en Jesús Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y los primeros versículos, entonces nos está hablando de Dios el Padre, que tenemos un Padre que nos adoptó por medio de la obra redentora de Jesucristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y yo estuve pensando toda esta semana, Señor, qué bueno que me escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque ya después de pasar mi adolescencia ya no me hubieras escogido. Y o sea, nada más ponte a pensar, o sea, tu vida, cómo ha sido tu vida. Y si Dios no te hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo, y nunca has pensado eso, o sea, dices, llegó un momento en mi vida que hasta me di asco. O sea, que yo no me hubiera ni siquiera escogido. Y de pronto Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios nos ve, su opinión es, Talí, eres santo y sin mancha. Y o sea, eso nos tiene que volar la cabeza. Cuando Dios me ve en Cristo. No me ve viviendo mi vida en mí, sino me ve en Cristo. Y Cristo es totalmente puro, Cristo es totalmente santo. Entonces, si alguna vez tuviste la duda de, o sea, ¿qué opina Dios de mí? Ahora, tú puedes ponerte a escuchar todas las opiniones de todo el mundo, de ti. Y seguramente si te pones a escuchar opiniones sensatas y que te digan la verdad, o sea, te vas a agüitar. Pero en el momento que escuches la opinión que Dios tiene de ti cuando estás en Cristo, es que eres sin mancha, eres sin culpa, Él te ve en pureza. Eso es increíble. Y es todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Él te escogió simplemente por Él mismo, en amor. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Nunca trates de encontrar algo en ti por lo cual Dios te escogió. Ahora, sectas y falsas religiones te van a hacer creer que hay algo en ti muy especial. Pero la Biblia lo que dice es que Él te escogió simplemente por el puro afecto de su voluntad, por quién es Dios. Y lo hizo en Cristo. Y dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, o sea, simplemente porque nos amó y nos adoptó y podemos decir, soy su hijo, Él es mi padre. Entonces te das cuenta, ya no tienes que vivir como huérfano, ya no tienes que vivir como si no tuvieras un padre que tiene cuidado de ti, que te ama, porque Él te adoptó,
por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Jesús ya somos aceptados. No tienes que estar buscando aceptación de Dios. Eso es muy cansado. Ya en Cristo ya eres aceptado, ya eres su hijo amado, ya Él se complace en tu vida, y entonces lo que tienes que hacer es empezar a vivir de esa manera en tu vida y saber esta teología y lo que Dios opina de mí y cómo Dios me ve. Eso tiene que cambiar tu vida. Ahora, todo esto es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero Dios lo tiene que lograr de una manera y lo logra en Cristo. Entonces, el Efesios capítulo 1 se divide en lo que hace el Padre o el plan del Padre, después se divide en lo que hace Jesucristo para lograr eso, y después la experiencia que tenemos en el Espíritu Santo. Entonces, chécate esto. Dios nos da una mirada a la eternidad antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1. Dios nos muestra en Jesús cómo lo hizo a través de la cruz, del Calvario, en un momento histórico hace 2000 años, en un día que sucedió un viernes, pero después a través del Espíritu Santo nos da cómo podemos vivir esto en nuestra vida hoy. Y no solamente eso, sino nos está dando un vistazo al futuro. Lo que tenemos una herencia. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy en Efesios 1. La semana pasada nos quedamos en el versículo 6 y vamos a continuar en el versículo 7, por favor. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos, ahora chécate eso, tenemos. No tenemos que trabajar para lograrlo o vamos a tener, sino ya tenemos. Es una posición, ya estando en Cristo ya tenemos eso. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, aquí la palabra redención es muy importante entender, porque habla de redención completa, de perdón completo. No es de que, si estás en Cristo, Él ya te perdonó por tus pecados pasados. Y eso sería increíble. O sea, que entendamos que Jesús ya me perdonó por mis pasados pecados. Es increíble. O sea, Él te quita la culpa, pero esto va más allá porque habla de redención completa, no nada más tus pecados pasados, sino habla de tus pecados presentes y habla de tus pecados futuros. Quiere decir que Él, antes de la fundación del mundo, en Cristo, ya había hecho la cuenta de cuántos iban a ser tus pecados y dónde ibas a fallar y cuál iba a ser tu culpa. Y Él hace un presupuesto de tu vida y cuánto cuesta pagar por eso, y lo paga por completo. O sea, Dios es un perfecto matemático. Dios sabe exactamente el costo de tu redención y paga por completo el costo de tu redención. Nada se le va ahí. No sé si alguna vez te han hecho un presupuesto de algo. O sea, de que, ¿cuánto me cuesta eso? Por ejemplo, te vas de viaje o hay algunas bodas de gente que se va a casar en Semilla, y entonces hemos estado hablando de eso y nos sentamos y les digo, bueno, ¿y dónde va a ser? ¿En qué lugar? Y ya, pues en tal lugar. Y, ¿qué van a dar de comer? Y entonces van a dar eso, tamales o pozole o tacos ya tienes hambre, ¿verdad? Enchiladas, y siempre es, lo que más le guste al novio o a la novia o a los dos, y están, es muy hermoso, y ves cómo en sus ojos es el resplandor de un comienzo, de un matrimonio muy bonito. Y entonces les digo, ¿y ya pensaron en esto? ¿Y ya pensaron en esto más? Y ya pensaron en esto más, y ya pensaron en esto más. Y lo que está pasando en la mente de la novia es que dice, uy, ¿cómo se me pasó eso? Pero lo que está pasando en la mente del novio es que está sumando las cuentas. Y dice, y todavía falta el vestido. O sea, cuando haces un presupuesto de la boda y vas al jardín o al lugar donde te vas a casar, dices, ¿y esto ya incluye todo? O sea, no quieres saber que al final te digan, ya, y fueron tanto, pero no incluía esto. Y de pronto sale una cuenta y dices, no, pues ya no tengo, ya no me alcanza. Y tienes que saber que Dios, cuando calculó el costo de tu redención, calcula todo el costo y nada se le pasa. Todo está completamente calculado en tu redención. La palabra aquí redención es esta analogía de que hay un esclavo, y este esclavo, y tienes que saber, un esclavo no tiene nada. Un esclavo es totalmente pobre. Un esclavo no tiene ni siquiera voluntad.
Y es esta idea que hay un esclavo y que tiene su dueño y alguien más llega y paga la redención, paga la liberación de ese esclavo, no para que siga siendo esclavo, sino para que sea completamente libre. Y Dios usa esta analogía que nosotros tenemos ya redención por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros éramos esclavos de este mundo y hubo un pago que nos hizo completamente libres, y era un pago completo de lo pasado, lo presente y lo futuro. Es decir, somos totalmente libres y rescatados. Ahora, hay un pago. Y la Biblia nos dice cómo se pagó eso, y no es con dinero. La Biblia dice que no hay dinero que alcance para rescatar o redimir tu alma. Sino, mira lo que dice. Dice en quien tenemos, versículo 7, redención por su sangre. Es por su sangre. No es por dinero, es por la vida de Jesús. Jesús completamente derramó su vida y entregó su vida por ti y por mí, y es por su sangre. Y por eso es tan interesante leer el Antiguo Testamento cuando, acuérdate, si cometías un pecado tenías que llevar un animal al templo y tenías que ponerlo en el altar y tenías que tú poner tu mano en el animal, y tú lo que estabas haciendo era, te estabas identificando con el animal, era tu sustituto y tú estás poniendo tus pecados en ese animal. Y lo que pasaba es que cortabas su vena y se chorreaba de sangre, y él estaba muriendo en tu lugar, y tú estabas... Para que haya vida, alguien tenía que morir. Y entonces los animales no morían estrangulados, morían derramando su sangre. Por eso es tan importante que Jesús muriera en la cruz del Calvario, colgado, suspendido en un madero, rechazado por los hombres y derramando su sangre. Y la cruz era tan real que si tú hubieras estado ahí junto con los discípulos y los soldados, y hubieras puesto tu mano en la cruz del Calvario y hubieras bajado tu mano por la cruz, te hubieras astillado, pero no solamente eso, sino tu mano hubiera estado ensangrentada. Y Jesús no muere, y te acuerdas, muchas veces lo tratan de matar, y cuando está en su ciudad natal, en la sinagoga, lo tratan de tirar al precipicio, y Dios no permite que Jesús muera por el precipicio, tampoco estrangulado, tampoco envenenado, sino que muera en la cruz del Calvario. Y ese fue el plan de Dios para nuestra redención, y fue completamente por su sangre, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser libres. Y mira lo que dice versículo 6 al final, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre del amado, por la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos redención, por eso tenemos libertad. El pago fue completo en el día del perdón, y ya vamos a llegar en Levítico capítulo 16, después de Levítico capítulo 15, que es el capítulo de terror. Levítico capítulo 16 habla del día del perdón, y una vez al año, se llama Yom Kippur en la religión judía, una vez al año el sumo sacerdote tenía que derramar la sangre de un macho cabrío, tenía que poner la sangre en un lebrillo, tenía que entrar en el lugar santísimo donde solamente se entraba una vez al año, tenía que poner su dedo y tenía que derramar la sangre en el propiciatorio donde están los dos ángeles, no viéndose el uno al otro, sino viendo el propiciatorio, y eso era para el perdón de todo el pueblo. Pero antes, con este animal, había dos animales en el día de la expiación, y es el día de la expiación, el día de la redención. Uno de estos animales tenía que morir, tenía que sangrar. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero una cosa muy interesante que vamos a ver en Levítico es que uno de los otros animales, de dos animales, a la puerta del tabernáculo, el sacerdote no ponía una mano en él, sino ponía dos manos en él, y declaraba o confesaba todos los pecados del pueblo, todos los pecados y todas las transgresiones. Imagina esto por un momento, que te escogemos y pasas al frente, traemos un animal y pones tus dos manos en ella para hacer la representación, pones tus dos manos en ella y te vamos a decir, te vamos a prestar el micrófono
muy nice, y vas en voz alta a decir todos tus pecados pasados. Y dices, no, Tali, necesito más de 40 minutos. Pero eso hacían en el día del perdón, ponían sus manos en los dos animales y el sumo sacerdote confesaba los pecados, todos los pecados del pueblo de un año, todos los pecados del pueblo de un año, todo lo que habían hecho. Y entonces lo que hacían con este animal es que estaban poniendo los pecados, estaban cargando los pecados sobre este animal, y lo que hacían con este animal es que lo llevaban al desierto. Acuérdate que los primeros 40 años vivieron en el desierto, lo llevaban al desierto, lo soltaban y el animal corría para nunca volverlo a ver jamás. La palabra redención aquí es que Dios carga sus pecados en Jesucristo para que nunca los vuelvas a ver jamás. Él está tomando tus pecados y llevándolos muy lejos. ¿Y no te encanta esa idea? Salmo 103 dice que Él toma nuestros pecados y los pone tan lejos como el oriente está del occidente. Ahora piensa en esto, un globo terráqueo. Si estudiaste geografía vas a entender muy bien. Y si reprobaste, pues a ver si entiendes. Pero piensa en un globo terráqueo. Si yo te digo que estás en México y que necesitas ir al norte, va a haber un momento que estás camine y te vas a encontrar con el muro de Trump y vas a seguir camine y del sur estás yendo hacia el norte y va a haber un punto en el globo terráqueo donde se termina el norte y va a empezar ¿qué? El sur. Vas a empezar a ir hacia el sur, hacia abajo. Pero si te digo que tienes que ir de oriente a occidente o de este a oeste, si tú empiezas a caminar hacia oriente o occidente, ¿qué es lo que va a pasar? Nunca vas a llegar, sino siempre vas a estar yendo hacia oriente, no importa en dónde estés en el globo terráqueo. Y la Biblia dice, y los que no estudiaron geografía están... Ok, pero entiende lo que dice Dios. La Biblia dice que nuestros pecados Él los retira y los lleva tan lejos como el oriente está del occidente, y el oriente nunca se junta con el occidente y está tan lejos. También dice que los lleva a lo más profundo del mar. ¿Te imaginas? A lo más profundo donde ningún buzo ha llegado. Y hay estudios del mar que dicen que cada año descubren que el mar, o un lugar donde el mar es más y más y más profundo. Y tienes que saber que si estás en Cristo, tu redención es completa. Él calculó perfecto el presupuesto, nada le sale de su presupuesto. Y es de tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora eso a veces nos cuesta entender, pero eso es lo que se llama gracia. Y mira lo que dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, que incluye el perdón de pecados, redención y el pago y la libertad completa incluye que Él perdona todos nuestros pecados. Y dice, está allí todos. Y la Biblia dice todos. Y cuando Dios dice todos, tienes que creerle que son todos. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según su riqueza. Las riquezas de su gracia. Y tienes que saber que Dios es rico en misericordia. O sea, Dios tiene calculado completamente el costo. Dios ya hizo el presupuesto. Dios, cuando te escogió, sabía con qué se estaba rifando. Dios sabía dónde ibas a fracasar, dónde ibas a fallar, y Él lo tenía perfectamente calculado según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar. Con su gracia nos hizo sobreabundar. La palabra aquí abundar es abundancia, ya sabes qué es sobreabundancia. Dios, cuando nos salva y nos redime y nos perdona, no solamente hace eso, sino nos da una dosis de su gracia. Ahora, aquí va más allá que una dosis de su gracia, porque dice sobreabundancia, es una sobredosis de su gracia. Ahora, no sé si tú tuviste un amigo o tienes un amigo que le ha pasado y tiene una sobredosis de droga. O sea, es decir, se
se atiborró, se colmó de droga, y una sobredosis de droga te va a llevar a muerte. Tienes que saber que Dios no nos dio una dosis de su gracia, sino Dios nos dio una sobredosis de su gracia para darnos vida. Entonces no solamente nos libró, sino nos hizo sobreabundar con su gracia. Y dice que nos sobreabundó con su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces lo que hace Jesús no solamente muere en la cruz para perdonarnos y para alejar nuestros pecados lo más lejos que estén de nosotros, para ya no recordarlos y no ponerlos enfrente, no hacernos sentir culpables. Somos libres para vivir esta vida, somos libres para acercarnos a Dios, pero no solamente hizo eso, sino que nos dio una sobredosis de su gracia en sabiduría e inteligencia. Es decir, no solamente cambia lo que hace por ti, sino cómo vives de aquí en adelante. Por eso los primeros 3 capítulos de Efesios nos dicen quién es Dios, y los últimos 3 capítulos de Efesios nos dicen cómo tenemos que vivir. Y no sé si te ha pasado, pero entre más lees tu Biblia y entre más conoces a Dios, mejor vives tu vida. Y eso es lo que más me encanta del cristianismo, que no es simplemente información para tu mente, sino es información para tu mente que baja en tu corazón y que transforma tu vida. Y su sobredosis de gracia es para darnos sabiduría e inteligencia. Inteligencia es diferente a sabiduría. Yo conozco muchas personas sabias que son muy poco inteligentes. Conozco muchas personas que tienen sabiduría como de un genio, pero su matrimonio está en el hoyo. Que sus hijos están completamente perdidos y no han sabido usar su inteligencia para vivir su vida, su sabiduría para vivir su vida. Y lo que Dios nos ha dado es en su redención incluye una sobredosis de gracia para vivir nuestra vida con inteligencia, saber aplicar lo que dice la Biblia a nuestra vida. Y dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar en esta gracia para con nosotros en mira lo que dice, toda sabiduría e inteligencia. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos, es toda la sabiduría y toda la inteligencia, toda la sabiduría y toda la inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, cuando lees esta palabra misterio en la Biblia es algo que antes no se sabía, pero ahora ya se sabe. Un misterio es que antes si Dios no lo hubiera descubierto, revelado, nunca lo hubieras sabido. Y su voluntad y quién es Dios y su plan, desde antes de la fundación del mundo, tú no lo hubieras sabido si Él no lo descubre y no te lo revela. Y en Jesús tenemos esto, tenemos sabiduría e inteligencia, y Él nos ha dado a conocer, Él se ha revelado a sí mismo, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, para nosotros ya no es un misterio porque Él ya lo descubrió, pero para los que están perdidos y no conocen a Dios, es un misterio. No entienden quién es Dios, no saben quién es Dios, no saben cuál es su voluntad, no saben lo que Dios tiene para ellos, quiere de ellos. Ahora te das cuenta, lo que Dios aquí no está diciendo es que en su gracia, Él para nosotros ya no es un extraño. En su gracia Dios para nosotros, Él ya se descubrió y ya se reveló, y tú y yo ya sabemos cuáles son sus intenciones. Darnos una abundancia de gracia, darnos su sabiduría, darnos inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Me encanta esta palabra, según su beneplácito, porque es según porque Él quiso. O sea, simplemente Él dijo, te voy a revelar mi voluntad, te voy a decir quién soy, te voy a decir cuánto te amo. Te voy a decir que te escogí desde antes de la fundación del mundo. Te voy a decir que te predestiné para que seas hijo mío adoptado. Te voy a decir que te amo. Y sabes que esto el mundo no lo puede conocer a través de leer libros de filosofía, libros de humanismo. El mundo lo único que lo puede conocer eso es a través de que Dios se revele a nosotros. Para el mundo es un misterio, para nosotros Dios ya no es un extraño.
Y tenemos parte de esto es la bendición espiritual que Dios tiene para nosotros en Cristo. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su satisfacción, porque Él quiso, se reveló a nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo, era su deseo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Un día Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, la palabra reunir aquí es una palabra muy interesante porque reunir es anakefalaio. Y esta palabra ana es sobre, kefalaio es cabeza. Entonces, esta palabra reunir es sobre todos, Jesús es la cabeza. Y tiene este término que Jesús es, podríamos decir, es sobre cabeza o lo que tú y yo conocemos como encabezado. Y si has hecho un documento últimamente de Word y si vas a la escuela o has sido estudiante, tienes que poner un encabezado y después del encabezado en tu documento, en tu página de Word, después del encabezado que normalmente es en negritas y con una letra más grande, después viene todo el escrito. Y algo muy interesante es, ¿te acuerdas cuando salió este icono donde se llama justificado? ¿Te acuerdas cuando escribías tus primeros trabajos y ahí estabas? Escribías. ¿Te acuerdas cuando salió la primera computadora y antes eran los teclados y hacías esto? Con las máquinas de escribir. O sea, los chavos no saben ni qué es eso. Antes escribías y cuando llegabas al final del renglón no era automático que bajaras, sino tú te fijabas cuál era la última palabra que te cabía y entonces si ya no te cabía, lo que hacías esto y la página subía, bajaba y ya te ponía donde tenías que seguir escribiendo. Cuando salieron los ordenadores, la PC, lo que pasa es que tú podías seguir escribiendo y se bajaba solo. Me acuerdo que mi suegra, espero que no me escuche, pero me acuerdo que mi suegra escribía y cuando ya en un ordenador, en una PC, escribía y cuando llegaba al final le apachurraba Enter. No sabía que era automático. Pero entonces tenías tu documento y tu hoja y lo que pasaba es que al final el documento se veía un poco descuadrado y cuando le apachurrabas justificar la página, el encabezado se ponía en medio y hacía esto, puk, 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 y se veía perfectamente cuadrado y limitado tu texto. Y eso es parte de la redención de Dios. De pronto, tu hoja, tu vida, no tiene un encabezado, no sabes ni a dónde vas ni de quién eres, no sabes, Dios no se ha descubierto a ti. Y estás escribiendo tu vida y se ve todo descuadrado y no tiene límites. Y de pronto Dios lo que hace es que pone a Jesús hasta arriba. Él es la cabeza, Él es sobre ti, Él es tu Rey y tu Salvador y tu Señor. Y está en negritas y todo lo que haces tiene que ver con Él y es de Él, por Él y para Él. Y no solamente hace eso, sino le da justificado a tu vida y de pronto todo está en los límites del Evangelio. Sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo que va a hacer Dios al final. Vivimos en un mundo lleno de caos y Dios al final de los tiempos lo que va a hacer con todos es que dice, va a reunir, versículo 10, todas las cosas en Cristo. Él al final va a ser el encabezado, en negritas, centrado, grande. Y todo lo demás se va a acomodar y ya no va a ser un caos. Y Él lo va a justificar y nos va a reunir a todos en Cristo. Mira lo que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta palabra rara, dispensación, es en la administración de los cumplimientos de los tiempos. Quiere decir que Dios tiene un tiempo y hoy vivimos en el tiempo de la sobredosis gracia de Dios para nosotros, pero va a haber un tiempo donde este mundo completamente se va a ordenar siendo Jesús la cabeza y estando sobre todos y se va a por fin justificar en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Ahora chécate esto, no dice en Él asimismo vamos a tener una herencia. Y no sé si alguna vez has recibido una herencia. Y dices, Talí, o sea, todos mis amigos sí, yo nunca.
O sea, no estoy ni cerca. Ok, cuando alguien recibe una herencia es porque alguien muere. Y disfrutas esa herencia sin la persona. O sea, simplemente esa persona ya se va y tú disfrutas de esa herencia. Es una herencia. Y normalmente, yo me acuerdo que tenía un amigo en la secundaria, se murió su abuelita y fue así para él y para su familia un día muy triste. Pero después vino la lectura del testamento y fue el día más feliz. Pero se quemaron la herencia en menos de un año. O sea, gastaron como si fueran millonarios y no ahorraron. O sea, simplemente, pobrecita la abuelita, yo creo que se estaba retorciendo. O sea, todo lo que les dejó, quemaron la herencia. Ok, este tipo de herencia que Dios tiene para nosotros no es así. Porque este tipo de herencia es para disfrutarla con Él. Esa es la herencia que tenemos. Y es una herencia no, fíjate, no que igualmente vamos a tener o posiblemente tendremos, sino dice que tuvimos, o sea, ya es nuestra, la tenemos. Y Primera de Pedro dice que es una herencia incontaminada, inmarcesible, es decir, no se descompone, no pasa, no se echa a perder, no pierde su valor y que está preparada para nosotros en los cielos. Ya está lista. Entonces, piensa en esto un momento. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de Él, en amor habiéndote predestinado para ser hijo suyo, adoptado por medio de Cristo. Y no solamente eso, sino Él, sabiendo que tú ya habías estado escogido y predestinado, tiene una herencia para ti preparada en los cielos para que puedas disfrutar tú con Él. En Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 11, habiendo sido predestinados. Esta herencia está predestinada para ti. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces por eso esas ideas de Talí, bueno, es que, o sea, sí creo y sí soy cristiano, pero, o sea, ¿cómo sé que sí voy a llegar? O sea, ¿cómo sé que sí al final no la riego y ya? Ok, tienes que saber que si Dios ya tiene esta herencia preparada para ti en los cielos es porque Él sabe que vas a llegar en Cristo. Si tú estás en Cristo, esta herencia es para ti. Nadie te la puede quitar. No pienses que Dios es ese tipo de padre que si te portas de mal, entonces te borra de su testamento. Si tú estás en Cristo, ya tienes esta herencia. Si tú estás en Cristo, tu nombre ya está anotado en ese libro de la vida. Si tú estás en Cristo, nadie te puede quitar esta herencia. Si tú estás en Cristo, tú has sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y Pablo está diciendo, nosotros, nuestro pueblo, el pueblo judío, somos los que primero esperábamos en Cristo. Y te acuerdas, lo vimos en un estudio de Levítico, quienes esperaban al Mesías, quienes esperaban el Cristo, por ejemplo, en el templo era Simón, que cuando llega María a presentar a Jesús en el templo, está diciendo, ya me puedo morir, mis ojos ya vieron la salvación de Israel. Y Ana, la profetisa, estaba esperando eso, estaba esperando ese momento. Y lo que Pablo está diciendo, mira, vamos a leer versículo otra vez 13, en él también, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, cuando Pablo está diciendo nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, no está hablando de ti, ni de mí, ni de los efesios, está hablando de los judíos. Ellos son los primeros que estaban esperando al Mesías. Los gentiles simplemente estaban viviendo en sus pecados, estaban viviendo en idolatría, tenían una bola de dioses, eran idólatras, ellos no estaban esperando el Cristo, pero los judíos sí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, esto es para ti, para mí, en él también vosotros, los efesios, pero también los veracruzanos, en Semilla Veracruz, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad
Y lo que Pablo va a hacer aquí es decir, el proceso para ser santo y sin mancha, el proceso para saber si fuiste escogido o no, el proceso para saber si fuiste predestinado y el proceso de salvación. Y es muy importante que lo entiendas y lo escuches. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces primero es oír. Eso es muy importante. Por eso el evangelio se tiene que proclamar, se tiene que decir, se tiene que hablar, se tiene que expresar claramente, porque ellos, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y cuál es la palabra de verdad? Dice el evangelio, aquí esta palabra evangelio es las buenas noticias. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Mira el orden y el proceso. Número 1, oír la palabra, que es el evangelio. Y el evangelio es que Jesús vino a morir en una cruz y derramar su sangre, tomando nuestro lugar, porque porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces tú y yo merecíamos morir, pero entonces Él viene a tomar nuestro lugar y muere por nosotros en la cruz. Pero no se queda ahí la historia, sino al tercer día Jesús resucita. Y no solamente resucita, sino asciende. Y es este Cordero de Dios que derramó su vida por nosotros. Y es ese sacrificio que fue aceptado por Dios, un sacrificio puro, santo y sin mancha. Y entonces oímos eso. Oímos que nosotros somos pecadores. Oímos que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero oímos que Jesús es el Salvador de este mundo, que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos, que vino a pagar el precio, que Él ya tenía calculado el precio de tu redención completa, que el presupuesto estaba hecho, que nada se le sale de sus manos y que Él pagó según las riquezas de su gracia. Él le alcanza el costo para comprarte. Y no solamente eso, sino que Él al ascender mandó a su Espíritu Santo a convencernos que somos pecadores. Entonces oímos esa noticia, oímos el evangelio, es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces tienes que oír, pero no te puedes quedar en oír. Ahora, yo creo que aquí hoy en Semilla, Veracruz, hay mucha gente que ha venido escuchando el mensaje. Semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Gente que es escogida, gente que ha sido predestinada, gente que Dios anhela y gente que Dios desea, pero que no han tomado ese paso de creer. ¿Te das cuenta? Está diciendo que todo está hecho por Jesús. La redención y el pago está hecho y está completo por Jesús según las riquezas de su gloria y de su gracia. El pago está completo y lo único que tienes que hacer es escuchar, y hoy ya estás escuchando, ya tienes ese punto. Pero yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo creer este mensaje, creer que Dios te ama, creer que Dios te perdona por completo y Él quiere tomar tus pecados y llevarlos a lo más lejos. Yo sé que hay personas aquí que les cuesta creer que Jesús es Dios. ¿Y sabes qué? Tienes que dar ese paso. Porque yo puedo proclamar el evangelio. Yo puedo poner una Biblia en tus manos. Pero yo no puedo creer por ti. Eso lo tienes que hacer tú. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Te está convenciendo para que creas y para que tengas fe. Y tú tienes que dar ese paso hoy, porque entonces los efesios, tú y yo, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo. Tienes que creer en Cristo. No te estamos invitando a creer en un pastor. No te estamos invitando a creer en una iglesia. Te estamos invitando a creer en Jesucristo. Y tienes que creer en Él. No tienes que creer en una institución. No tienes que creer en una persona. Tienes que creer en Jesús. Y entonces lo que pasa es que fuiste sellados con el Espíritu Santo. En el momento que oyes y que crees, el Espíritu Santo viene y te sella y te aprueba y dice, es mío. Y empieza a vivir una experiencia con el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en medio de nuestra salvación?